también, ya son las 9:15, creo que es suficiente tiempo. Y bueno, ya vemos 24 personas, poco a poco irán entrando las demás. Acuérdense que cuando no vayan a hablar, mantienen el micrófono cerrado. Así podemos ver, a ver, permítanme, vemos mejor la pantalla. A ver, ¿dónde está? ¿Qué pasó? Bien, entonces recordemos que ayer estábamos viendo fallas, ¿no? Errores que cometen los instaladores frente a lo que exige el RETI y la norma NTC 2050. Hasta ahí vamos, ¿cierto? ¿Correcto? ¿Me confirman? Ah, bueno, listo, ya a ver si me están escuchando. Entonces, no solo se trata de hacer bien la instalación, bien figurada, sino que mantener distancias de seguridad, distancias para hacer el mantenimiento también, son importantes y se deben tener en cuenta. Y hay otras dos personas que van a entrar. Bien, entonces, los espacios alrededor del equipo, señor. Sí, sí, yo puse a grabar. Sí, sí, estoy grabando. Bien, pero gracias ahí por la atención. Ve. Entonces miren acá en este ejemplo, pues nos da a nosotros unas letras y esas letras nos indican unas distancias que deben mantener los equipos con respecto a otros equipos, con respecto al piso, ¿sí? Y con respecto a la pared, ¿sí? Entonces miremoslas un poco. La distancia A, ¿sí? Es el espacio mínimo dedicado de acuerdo al artículo 20.23.4 del RETI. Entonces es una distancia con respecto al techo, ¿bien? O al cielo raso, que debe mantener, no podemos ir a instalar un equipo por allá cercano al techo, sino que nos regulan o nos dan como requisito que esa distancia debe ser mm, mínima, digámoslo así. La distancia B es la profundidad del espacio de trabajo de acuerdo a la condición 1 de la tabla 110.16. Ahí vamos a tenernos que apoyar mucho en el RETIE y en la NTC 2050. Sí, es esta distancia B que ustedes ven acá, ¿sí? Con respecto al frente del equipo. Hay que guardar una distancia mínima. La distancia C es bancos de acumulación o de baterías a un lado de los tableros para dar conformidad al artículo 110.16 A.3 de la NTC 2050. Entonces miremos la distancia C. Miren dónde se instalan las baterías. No debajo de los inversores, ¿listo? Ni del tablero de protecciones. ¿Sí están entendiendo hasta ahí? Esa sería la distancia C. La distancia D sería entonces el ancho del espacio de trabajo de acuerdo al artículo 110.16.A.2. Esta distancia D, miremosla por acá, es esta de acá. ¿Listo? Prácticamente entre equipos. O sea, no puedo yo tampoco juntar los equipos uno al lado del otro pegaditos. La distancia no se exige aislamiento adicional de aire u otro método entre baterías de acuerdo al artículo. Se sugieren 2 centímetros. La distancia F dentro del alcance del artículo 110.16.A.3 y bueno, de esa manera se cumple y la distancia F sería la distancia entre
el centro del equipo, de uno de los equipos, con respecto al otro. Bien. Entonces, espacios alrededor del equipo. Sí. Miren ahí para que lo visualicen mejor. Aquí pues están muy pequeñas las letras. Y esta distancia debe ser al menos frente al equipo, en este caso de 15 centímetros. No debe haber nada enfrente que interrumpa pues entrar a visualizar el equipo. Miren cómo yo podría cuadrar las baterías debajo si no me supera esa distancia. Pero si ya yo tengo baterías que superan esos 15 centímetros por debajo del inversor, en este caso, pues ya no voy a cumplir y de esa manera, pues no se debe instalar. Bien. Miren acá, aquí está el inversor, está el, el tablero de protecciones y al lado están las baterías. Aquí debe ser un gabinete de barraje de esas baterías. Sí, estoy seguro que es un gabinete de barraje de agrupamiento de las baterías. Y si bien hay baterías debajo, no están superando eh, una salida o que salgan más allá de los 15 centímetros. Con respecto a qué, al frente del tablero. Señor, ¿preguntas? Pregunta, no Señor. sé si yo estoy errado, ya sí, pero tengo entendido que la batería, el banco de batería, debía retirar donde está el tablero este que está ahí encima de la batería. Este tablero es el agrupamiento, el barraje de las baterías, no es el inversor, ¿sí? Ni, ni el cuadro ni el tablero de protecciones que debe venir muy seguramente, recoge acá la tensión o la potencia que suministran los paneles. ¿Sí? Bien. Claro, como el tablero de barraje, pues es un tablero en DC que va a recoger la potencia de las baterías, pues por longitud de cable se busca que sea cercano. Mire que las baterías las hubieran podido colocar unas enfrentadas a la otra, pero iban a superar entonces esos 15 centímetros. Más bien lo que hicieron es colocarlas unas encima de la otra, una fila encima de la otra. Eso hubieran podido ir acá al lado, ¿sí? Pero superaría esa distancia. Bien. Bien. Miren también acá tableros existente. ¿Sí? Al lado se le puede colocar el tablero del sistema fotovoltaico, ¿sí? De ese tablero existente. Casi siempre también, pues, ya la instalación tiene un tablero existente. ¿Listo? De, de corriente AC, que obviamente, pues, se va a colocar en paralelo con este otro tablero del sistema fotovoltaico o de la salida del inversor. Bien. Y aquí nos hablan de los límites de aproximación. Uno debe pintar aquí con cinta amarilla o con color amarillo, ¿sí? El límite de aproximación de las personas que pues no tienen la competencia o que no son electricistas como una barrera de indicación de no superar o no entrar en ese espacio tan cercano a los equipos eléctricos y más que todo a estas bandejas portacables que van a llevar la corriente AC. ¿Listo? Prácticamente vienen los cables y ingresan aquí a la bandeja y por eso el RETIE dice, oiga, pinte ese límite de aproximación a 0,30 metros o 30 centímetros.
Listo. Desconexión de los equipos fotovoltaicos, dispositivo de aislamiento. Listo. La interrupción del circuito, pues los conectores deben cumplir el numeral uno o el 2. El numeral uno es tener un valor nominal para interrumpir la corriente sin causar riesgos al operador. ¿Sí? De, 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 qué- ¿De qué? De conectores. ¿Sí? Aquí estamos hablando de conectores, ese es un símbolo de un conector, ¿sí? O de un MS4. Y ser de un tipo que requiera del uso de una herramienta para su apertura y estar marcados con la inscripción no desconectar bajo carga, no usar para interrumpir la corriente. Entonces, como es, estos elementos lo que hacen es seccionar o interrumpir físicamente el cable, pero no se puede utilizar para interrumpir eléctricamente la corriente. No funciona como dispositivos de desconexión bajo carga. ¿Por qué? Porque al momento de desconectarlos les va a generar un arco, un pequeño arco que va a calentar el, 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 el Perdón que lo interrumpa. señor. Ahí, o sea, para que aclare a los compañeros, es diferente un interruptor a un seccionador. Porque muchas veces hay muchos que confunden los de un interruptor a un seccionador. Ya se tocó el tema que de ese circuito que es seccionado, a no es un interruptor. Afirmativo. Entonces, la diferencia, lo que nos está diciendo el compañero, que la diferencia entre un interruptor y un seccionador es que el interruptor me permite operar, es decir, conectar o desconectar bajo carga, bajo presencia de corriente, más un seccionador no. Puede hacerlo bajo presencia de tensión, más no de corriente. Es que siempre para operar yo un seccionador, debo desconectar la carga o operar el interruptor. Y ahí sí opero el seccionador. Miren lo que puede pasar con los puntos calientes, con el aislamiento de ese conector que operaría como un seccionador, más no como un interruptor. ¿Listo? Los conectores pues tienen esa forma, ¿sí? Son de enclavar, de slot, y se utiliza pues una herramienta especial para, eh, para abrirlo, ¿no? Para desconectar. Las especificaciones, aquí tenemos una placa de características o una especificación de instalación de estos MS4, ¿sí? 4 pares MS4, listo. Eh, y bueno, aquí están enmarcados en rojo los datos importantes de esos conectores que tanta corriente aguantan. ¿Sí? A ver, por acá está entrada común, DC, bueno, no, esos son valores mecánicos, con un IP65, están protegidos, muy protegidos contra la entrada de polvo y agua, bien, y las dimensiones también están especificadas allí. ¿Listo? Error común, confundir, pues, un MD, ¿sí? O un conector, ¿sí? Y el aislamiento de los equipos. Bien, miren, aquí está bien el ejemplo con un circuito hidráulico, ¿sí? La válvula check, que en nuestro caso serían los diodos, operan o funcionan como una válvula check, es decir, permiten el flujo de corriente en un solo sentido e impide que se devuelva esa corriente. Es decir, que si en este caso el motor fueran los paneles, ¿sí? Va a impedir que los paneles se conviertan en una carga, más que todo en las horas de la noche, ¿no? Sí, la válvula, pues entonces, o la llave de paso, sí me permite interrumpir el flujo, eh, que en este caso sería el análogo a la corriente de agua. Bien.
Entonces, resumen de los medios de desconexión. Aquí vemos interruptor, seccionador, casi siempre con fusibles. Aquí también un portafusible, miren que va un portafusible. Otro medio de desconexión es el MS4, pero pues está mm, dividido acá entre dos, quienes pues o podemos operarlos sin carga, sin corriente, sí, y con corriente. Los dispositivos ese sí están diseñados, sí, bajo la desconexión bajo carga. Ellos sí pueden operarse si mientras que haya corriente de circuito o los paneles estén generando corriente. Están fácilmente accesibles a la vista, ¿sí? Y es referido a la separación de sistemas. Bien. Estos otros pues son referidos al aislamiento de los equipos, la desconexión se hace sin carga, se opera con una herramienta, ¿sí? Y también están accesibles a la vista. ¿Hasta ahí entendido? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿qué yo hago para operar estos equipos de este lado? De este. Pues yo primero opero los de este lado. Quito la carga, desconecto la corriente y ahí sí desconecto físicamente o aíslo, como lo dice de acá. Me permite hacer, de hecho, miren que estos de aquí me permiten hacer corte visible, ¿sí ven? Yo puedo ver separada los dos puntos de conexión. Mientras que si yo opero aquí el interruptor, ¿sí? Opero esta cuchilla, no voy a ver, ¿sí? Desconectados los dos puntos. Bien. Entonces, esa es otra diferencia entre el seccionador y el interruptor. El seccionador me permite ver desconexión física a la vista, mientras que el interruptor no. Lo mismo que un breaker. Breaker no le permite, se lo baja, pero no está viendo la desconexión visualmente, valga la redundancia, de los dos puntos. Bien, entonces, el porcentaje de riesgo de incendio asociado a cada componente del sistema fotovoltaico. Entonces, el riesgo que hay de incendio, por ejemplo, por los fusibles, a ver, es del 4% apenas. De las cajas de junta o de conexión, el 19%. El módulo tiene un riesgo apenas para generar un incendio del 12%. Y vemos que los conectores y terminales, los MS4, tienen bastante riesgo de causar un incendio, ¿sí? O son componentes que van a ser factibles de un punto caliente de una fuente de ignición de fuego. Lo mismo que el inversor, ¿sí? Los cables no tanto, vea, ¿sí? Y lo que son los switches o los interruptores de AC o DC tampoco. Entonces, ¿dónde está el mayor peligro? ¿Cuáles son los elementos o componentes del sistema fotovoltaico que nos representan mayor peligro para armar un incendio o para que se arme una conflagración? Los MS4, los conectores y terminales, porque pues una cosa es el conector MS4 y otra cosa pues es el terminal del cable, que si queda mal ponchado, que queda flojo, nos va a generar puntos candentes con mayor riesgo o probabilidad de incendio, al igual que el inversor. ¿Qué nos da esta gráfica? Pues eh, nos da a nosotros una, ¿cómo le digo yo? ¿Dónde fijar más nuestra atención de hacer bien las conexiones? Tanto en los terminales y en los conectores como en el inversor. Allí hay que tener cuidado y revisar muy bien antes de poner en servicio la instalación fotovoltaica. ¿Entendido hasta ahí, muchachos? Sí, señor. Sí, señor. Señor. Listo. Ah, ok, entonces, entendido.
Ahora, métodos de cableado, identificación y agrupamiento. Los circuitos de las fuentes fotovoltaicas y los circuitos fotovoltaicos de salida no deben estar contenidos en la misma canalización, ¿sí? Bandeja portacable, cable de caja de salida, caja de conexiones o accesorios similares como conductores, alimentadores, circuitos ramales de otros sistemas no fotovoltaicos. ¿Listo? No van los cables fotovoltaicos revueltos con otros sistemas o circuitos de salida de inversores, ¿sí? No se mezclan con la AC a menos que los conductores de los distintos sistemas estén separados por un tabique. O sea, pueden ir en la misma canalización, pero con una separación física. Los conductores de circuito de los sistemas fotovoltaicos se deben identificar y agrupar según se exige las secciones 694.4b, ¿sí? 1 hasta 2 y deben permitirse medios de identificación por código, por color separado, cinta de marcado, etiquetado o otros medios. Bien. Entonces, la identificación de los cableados. Los conductores de circuito de sistema fotovoltaico deben estar identificados en todos los puntos accesibles de terminación, ¿sí? Conexión y empalmes. Se deben permitir medios de identificación a través de codificación de colores a través de cinta. Yo los puedo marcar con cintas de color, etiquetas u otros medios aprobados. Solo conductores del circuito de sistema fotovoltaicos aterrizados de manera sólida, de acuerdo con la sección 690.41, deben marcarse de acuerdo a la sección 200.6. ¿Listo? Excepción. Cuando la identificación de los conductores es evidente mediante la separación o arreglo, no se requiere identificación adicional. Entonces miremos para conductores de corriente directa. ¿Listo? Se utiliza eh, para conductor positivo el rojo, ¿sí? O una franja roja, o un conductor con franja roja, puede ser negro con franja roja, los he visto, ¿sí? O azul, ¿listo? O con un forro o tubo retráctil, ¿listo? Que indique que es el positivo, ya sea con el símbolo más o la palabra pos, ¿listo? Entonces, polaridad negativa o el negativo con negro, ¿sí? Con uno de color con franja negra, con azul, pero indicando que es el negativo. Yo puedo entonces colocar eh, azul, ¿sí? Con franja roja para positivo y azul completo para negativo. Bien. O con forro tubo retráctil en las terminaciones, indicando de que ese es el negativo. ¿Listo? Poniéndole una marquilla. Eso vienen unas marquillas que también pues se pueden ajustar a la terminación del cable, ¿sí? Y ya para el conductor de neutro o el puesto a tierra, se utiliza blanco, gris claro o tres franjas blancas gris, o verde amarillo o desnudo sin aislamiento. Recuerden entonces que nosotros tenemos un tercer conductor de equipotencialización de las partes metálicas del sistema fotovoltaico, ¿sí? Es decir, los rieles, ¿sí? El, el cuadro metálico del mismo panel, más los soportes metálicos de la tubería, deben estar puestos a tierra. ¿Listo? Casi siempre uno lo mira con un conductor desnudo, ¿no? Y lo que permite es equipotencializar al mismo potencial todas las partes metálicas no conductoras. ¿Listo? No conductoras. ¿Qué pasa? Que en algún momento, por falla, pueden llegar a convertirse en conductoras y esa tensión pues va a ser derivada a tierra por este cable. Hasta ahí entendido, muchachos, cuando hemos tenido pues varias discrepancias por esa cuestión de los colores, ¿no?
mire cómo se marca. Muchas veces el panel sale con dos cables negros. Entonces colocamos unas bandas, unas marquillas, indicando cuál de esos es positivo y cuál es negativo. Bien, equipos. Los inversores, grupos electrógenos, estos son plantas, ya sea diésel, la gasolina, módulos fotovoltaicos, paneles fotovoltaicos, módulos de corriente alterna, dispositivos de combinación de corriente continua, convertidores de corriente continua a continua, controladores de carga previstos para uso en sistema fotovoltaico deben estar rotulados, ¿sí?, en el campo para las aplicaciones fotovoltaicas. De identificarse de que es el inversor, ¿sí?, de que este es el arreglo, más que todo en los planos. En los planos debe identificarse, de hecho, con una placa. Los tableros también deben identificarse en las combiner box, que se utilizan mucho cuando tenemos ya arreglos de paneles solares a gran escala, ¿sí? Se utilizan unas cajas que se les llaman combiner box, ¿sí?, donde va primero todo, recoge todos los cableados de los arreglos de los strings. Realmente aquí lo que hay es unos barrajes, ¿sí?, y un medio de desconexión. Bien, para poder aislar físicamente cuando queremos hacer algún mantenimiento. Vean que ya a la salida del inversor en AC, pues va también a un tablero, ¿sí?, y ese tablero también está colocado a tierra. Ahí es donde va el polo a tierra. ¿Listo? Y bueno, aquí el medidor y la acometida. Miren, muchachos, ejemplos de no hacerlo bien. Entonces, se nos puede eh, quemar íntegramente los aparatos por no cablear bien, ¿listo? O por combinar cableados cuando no tenemos que combinarlo, o por dejar muchas veces flojas las, las uniones de esos cables. Bien, error común al realizar los cálculos de potencia, más que todo de las luminarias. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Hay que tener en cuenta la potencia de esas luminarias, ¿sí?, y el factor de potencia. Bien, el factor de potencia le dice a usted, oiga, esa luminaria no es tan eficiente, va a consumir un poco más de corriente, va a hacer que de pronto el cableado que usted escogió deba instalarlo con un poco más de gruesor, porque si usted coloca muchas luminarias ya con este factor de potencia, vamos a tener entonces una cantidad de THD o de armónicos bastante considerables, que esto que produce, muchachos, calentamiento, calentamiento en los conductores y en las uniones. Bien. Entonces, si bien nosotros eh, debemos tener en cuenta la potencia activa, los cálculos, ¿sí?, debemos no realizarlos con esta potencia. ¿Listo? La potencia aparente o real es la que se debe utilizar en los cálculos. ¿De dónde se saca? Teniendo en cuenta la potencia activa y el factor de potencia. Miren, entonces, que aquí el consumo de este aparato eléctrico es de 18 vatios, pero tiene un factor de potencia de 0,5, muy bajito, ¿sí? A la hora de calcular la corriente, yo debo tener en cuenta este factor de potencia, que no es utilizando solamente la potencia activa, sino utilizando el factor de potencia. Nos da a nosotros la potencia o la corriente real que va a consumir ese aparato. Bien, este, por ejemplo, es la placa de características de una luminaria.
es muy ineficiente. Mire que de 0,5, el factor de potencia más eficiente es 1 y 0,5 pues sería la mitad de 1. Quiere decir que no es tan eficiente y hay unas pérdidas que se deben considerar y ese factor de potencia tan bajito nos va a causar armónicos. ¿Listo? Errores comunes al escoger el controlador de carga, ¿sí? Confundir la ISC con corriente de carga de la batería, ¿sí? O cargar la batería con un controlador inadecuado a su requerimiento tecnológico. Entonces también tenemos que hacer o configurar el controlador de carga con la tensión de la batería porque, algunos controladores de carga vienen para una salida de 24 voltios DC, otros 36 y otros 48. Algunos traen dos, ¿sí? Y si no configuramos bien y escogemos baterías que no están o que no son alimentadas a esta tensión, pues vamos a tener dificultades que no nos va a cargar la batería, que no van a ser compatibles, ¿sí? Y eso hace aumentar la corriente. Si yo coloco una tensión muy bajita, se me sube la corriente. Si coloco una tensión muy alta, pues puedo yo estar dañando la batería. Si el controlador me deja salir una tensión muy alta y la batería, por ejemplo, de 36 voltios, la salida del controlador, ¿sí? Pero la batería se carga es a 24 voltios, ¿sí? Voy a estar entonces eh, sobrepresionando la batería, ¿sí? A tal punto que puede explotar. Ellas de hecho explotan cuando ustedes las... Es como presionarla, ¿no? Como meter a un tanque, ¿sí? Demasiada presión, porque esto es un almacenamiento, es un almacenamiento de energía. Y como hemos dicho, la tensión se comporta como la presión. Bien, entonces, ahí puede haber una dificultad y un riesgo para la batería. Bien, muchachos. Bueno, hasta ahí errores comunes. No sé si tengan alguna pregunta, alguna petición, queja o reclamo en cuanto a errores comunes en las instalaciones. Hay más, ¿no? Hay más. Señor, Que las baterías explotan, pasa más que todo con las del hipo, que si uno las intenta cargar y eso explota. ¿las de cal? ¿Cuál tecnología? Las de polímero de litio, esas que Mm, si uno las ve que se inflan. No dice que está buena, pero en el momento menos pensado falla y explota. no, después de que una batería se sople, ya prácticamente está dañada. Entonces sí tengan cuidado allí con pues con esa característica física. Si está soplada, en cualquier momento puede explotar, prácticamente la batería ya debemos cambiarla. ¿Qué más errores? ¿Qué más errores les ha pasado a ustedes que también han instalado? Y que, todo lo que dice el compañero Juan Pablo, muchas baterías de litio son como muy delicadas, ¿sí? Eso tiene que ser cargadas con una tensión precisa, no sobre ni muy alta, o sea, una tensión precisa la que se debe cargar estas baterías de litio para evitar los daños en la batería. Mm, ya entiendo. Sí, tenemos la costumbre de que si una batería es de 12 voltios, la tensión de carga siempre debe superar esos 12 voltios, 12,8, 13,5, hasta 14 voltios, ¿no? Ujú, exacto. Señor, Consiga la batería, puede colocarle una batería de otro tipo, así como la cuestión de los paneles y la clase que nos dieron ese día con la
No, no, la verdad es que se prefiere utilizar siempre la misma capacidad de la batería y que todas las baterías sean con la misma tensión de salida, ¿sí? Y el mismo amperaje hora. Sí, sí, no como los paneles de la tecnología que nos explicaron ese día. Sí. Eh, ¿Qué otra pregunta? Sí. Una vez que yo estuve en Indominia hicieron el error de cargar una batería en el del hipo y la batería llegó a los 300 grados y quemó todo y eso tocó hasta con el extintor. Claro, se incendian, sí, señor. Por eso hay que tener mucho, mucho cuidado con no sobrepresionar las baterías. Mire que si ustedes les meten mucha tensión es como si estuviera metiendo bastante presión a un tanque y las vamos a explotar. ¿Listo? ¿Qué otras preguntas? Yo me dijo que uno podía cargar una batería con un circuito que es un bombillo en serie y ya, y una resistencia, pero yo no creo que funcione. Con un bombillo en serie, una resistencia, pero un bombillo en serie Tiene con corriente alterna. tiene que haber un puente de diodos. Y es para que Claro, claro. ya, tiene que haber un puente de diodos. Ya sé más o menos qué era lo que le estaban explicando. Entonces, vendría a ser, pero igual tendría que meterle el puente diodo, ¿sí? Lo que haría sería un divisor de tensión, ¿no? Pero antes tendría que hacerlo pasar por un puente diodo. Yo, eh, yo tengo aquí mi fuente AC, ¿sí? Aquí tendría el puente diodo, sería algo así, ¿sí? Un puente diodo con 4 diodos para rectificar toda la onda. Estoy haciendo un dibujo aproximado, ¿bien? Y de esa manera, sí, digámoslo así, podría. Ahora bien, miren que aquí me daría 120. Por aquí estaría la batería, pero a 12 voltios, ¿cierto? O a 24. Por más que rectifique acá, si está entrando alterna, me va a salir 120 voltios con, continuos. Demasiada presión para que se la vaya a aguantar la batería. Entonces, el divisor de tensión, cuando hablan de la resistencia, lo podría armar con la resistencia, ¿cierto? Sí, y bueno, ¿cómo sería la conexión ahí? Colocaría, lo colocaría en paralelo dos resistencias. A ver, haría que la tensión se me caiga acá para que me salgan 12 voltios. Aquí entre este punto y este otro punto, sí, se deberían caer al menos 108 voltios, ¿no? Se tendría que caer los 108 voltios para que pasen solamente 12 voltios y aquí iría a positivo, ya. Y aquí sí cerraría con el negativo. Sí, es posible, pero pues es más enredo. Porque tendría que hacer que esta resistencia me hiciera caer la tensión. 108 voltios. Señor, De batería, pero con un condensador de lámpara, mm, cargador de batería. Pero obviamente, igualmente le metí también el puente de diodos para rectificar los ciclos. los 4 diodos, ¿no? No, yo le metí ya un puentecito que yo se lo quité a un equipo y ya viene con ya un puente de diodos hecho, Sí, fabricado. exacto.
Sí, por dentro está eso. Ujú. Muy bien. Y también se puede hacer con condensador un divisor de tensión. Espéreme, aclaramos bien esta parte del divisor de tensión, que se utiliza mucho, ¿sabe? Se utiliza mucho. Pero lo buscamos un momentico acá. Eh, por ejemplo, divisor de tensión con resistencia y veámoslo con condensador. So- ah, Sí, entonces se hace es con dos resistencias. Sí, se hace prácticamente con dos resistencias para sacar la división. Este sería la imagen que quiero ver. Abrir imagen, nueva pestaña. Sí. Y mire entonces que yo divido la tensión con las dos resistencias. Bien. No, ¿todos están viendo? ¿No se me fue? Ah, espérame un momentito. La apago aquí un equipo. poniendo así, salir y otra vez Inglaterra. Bien, por allá desconecté un equipito. A ver si fue que se me fue aquí la presentación. Y- que es el que me llama una Ah, sí, se fue la presentación. Señor, ahora sí la están viendo, ¿cierto? Miren, ahí tienen un divisor de tensión. Entonces, si yo quiero sacar una conexión de salida con una tensión menor a la fuente, coloco dos resistencias y derivo de la mitad entre las dos resistencias la tensión de salida. ¿Sí? Entonces, de esta manera, armo un divisor de tensión con resistencias. ¿Para qué? Para poder pasar de 120 voltios a, por ejemplo, los 12 voltios que necesito. Hay que necesito calcular las resistencias. ¿Listo? Las resistencias. ejemplo, Sí, el que como se dice con condensador se llama es una fuente capacitiva o sin transformador. Entonces el condensador tiene que ser el doble del condensador. voltaje de la red. Vamos a ver con condensador. Ujú. Mírenlo acá. Por ejemplo, ese está simulado en Proteus, si no estoy mal. A ver una imagen. Ajá. Para el compañero Mayra, Mírenlo. Miren cómo la batería manda 10 voltios, ¿sí la ve? 10 voltios. Sí. Colocan dos condensadores en serie y la salida de cada condensador me da 5 voltios. Por aquí colocan uno de 1 nanofaradio y por aquí uno de 100 microfaradios. Bien. Y divide la tensión en 5 voltios. Entonces, si yo, señor, si quiero agarrar 5 voltios, ¿sí? Porque la batería pues me está dando 10, pero el celular carga 5 voltios, pues arma este divisor de tensión con condensador. ¿Sí? porque fuente sin transformador, que ese es otro también que se usa mucho. Sí, es prácticamente lo mismo. Esta es una fuente sin transformador, sí. O yo reduzco la tensión sin necesidad de un transformador. Aquí está la fórmula y de esa manera armo mi divisor de tensión. ¿Listo? O reduzco la tensión. Yo le digo usar resistencias altas y un condensador de esos de poliéster, Mm, como de 4 volts. ¿cómo? Mm, pues yo diría que sí con condensadores. A ver, divisor de tensión, elevador de tensión. A ver, elevador. Listo. Aquí lo hacen elevador de voltaje en DC.
Miren, aquí lo hacen, pero lleva bastante electrónica y aún así lleva un toroide por acá, una bobina, lleva el de un diodo aquí, funcionaría como cheque, y acá lleva un condensador y miren que la tensión de la batería es de 12 voltios, ¿sí? Y lo aumentan, lo elevan hasta 50 voltios. O puede ser de 5 voltios y con esa misma configuración lo elevan hasta 35 voltios. ¿Sí? Para aún así, aquí está utilizando una inductancia, ¿no? Señor. Cuando los motores te llevan un condensador para suprimir la otra línea, más que todos los motores bifásicos. eh, Ah, ese se utiliza mucho, sí, para crear otra fase, ¿no? Para crear otra fase desfasada en un ángulo. Ujú. Cuando tenemos, por ejemplo, una fuente monofásica, pero el motor es bifásico. Entonces se crea y también se hace con condensador, cogiendo la tensión de esa misma fase, retrasándola 90 grados, que eso es lo que haría el condensador, y podría alimentar el motor bifásico desde una fuente monofásica. Entonces ese sería fase partida, creo que se llama, circuito de fase partida. Son soluciones que se dan para cuando conexión de motor de fase partida con arranque de estado sólido. ¿Sí? Para cuando no tenemos la fuente bifásica, pero bueno, aquí me lo está llevando a motores. Eh, circuito bifásico desde un circuito monofásico. Vamos a ver si sale así. Y, otro sistema bifásico, monofásica, trifásica. Bueno, no la encontré así como la quería, yo las he visto. Y es hasta un circuito sencillo, no demanda gran cantidad de elementos, digámoslo así. Porque el condensador lo que me hace es armar otra fase por el retraso, ¿sí? Por el fase o desfase. Bien, muchachos. De todas formas, quiero hacer ya la introducción a lo que es sistema fotovoltaico, a lo que es esta aplicación. Yo había quedado de presentárselas, ¿sí? Para calcular sistemas monofásicos, teniendo en cuenta el mapa de brillo solar, ¿sí? Y el mapa de radiación solar. Estos mapas nos dan a nosotros eh, las cantidad de horas sol sobre la región que nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Y nos da el otro mapa, pues la cantidad de radiación por metro cuadrado que hay en esa zona en la que vamos a instalar. Entonces, ¿sí han escuchado de los mapas de brillo solar y de radiación solar? Sí. La verdad, poco. Bien, estos son documentos que nos los proporciona el IDEAM. Sí, sí lo han escuchado. Sí, alguien me dijo que sí. Ah, sí, hicimos como una pequeña introducción, ¿no? Pero, ¿hacia dónde voy? Voy es que yo voy a necesitar esos datos para poder configurar mi aplicación. ¿La aplicación también la vimos? No, ¿cierto? No la vimos a profundidad. ¿También? ¿Pero sería en el módulo pasado o en la clase pasada? Ah, sí, sí, sí. Quedamos de hacer, fue ejemplos, ejemplos y no, y talleres
no lo hicimos, pero sí la presentación de la aplicación la hicimos. Entonces los invito a que mañana empecemos a utilizar esta aplicación con los ejemplos que están acá. A ver, ya lo abro aquí por acá. Tengo aquí unos tallercitos. ¿Se acuerdan de unos ejemplos? Sistema análisis eléctrico, creo que está Toca el en, sábado. en dimensionamiento. Ah, sí, ya tocó el sábado. Por aquí estaban. Compañerito Juan Pablo, usted tan viejo en eso ya sabe que eso lo habíamos visto la vez pasada, compañero. Sí, por ejemplo, este. Por ejemplo, que la ubicación del proyecto es en Medellín, que el tipo de usuario es residencial, que está conectado con un transformador de 25 kVA, que el consumo promedio mensual es de 276 kilovatios hora mes, ¿sí? Que el porcentaje es deseado de aportes solares del 90%, o sea, cubrir el 90% de esos 276 kilovatios hora mes, ¿sí? Y que el área de la cubierta es de 40 metros cuadrados. Entonces, vamos a utilizar la aplicación para saber cuántos paneles debemos colocar y el tamaño del inversor. El voltaje de interconexión es de 240-120. Bien, debe ser un circuito bifásico, ¿sí? 240 y 120. ¿Sí? Ese, por ejemplo, es un ejercicio bastante bueno. ¿Sí? Este sería on-grid y este sería un ejercicio off-grid, aislado. Este sí ya necesitaría baterías. Mañana lo hacemos, ubicación del proyecto en Montería, Córdoba, tipo usuario residencial, consumos, ver el cuadro de cargas en Excel. Podemos hacer un cuadro de carga. eh, a ver, por acá está el cuadro de cargas. Igual lo podemos hacer. Lo tenemos que hacer. ¿Listo? Días de autonomía 2, ¿sí? Y área de la cubierta 20 metros cuadrados. Bien. Entonces, eh, voy a buscar el cuadro de cargas porque lo necesitamos para mañana. Bien. O mañana podemos hacer este también. ¿Listo? Si alcanzamos a hacer los dos, si no, pues hacemos este primero. ¿Les parece? Ya estamos. Nos inventamos el cuadro de cargas, sí, no hay problema. Bien. Eh, Casi siempre, miren, estos para sistemas aislados es donde no les llega rural, donde no llega la conexión. Ya sabemos que si el voltaje del tablero es 110, pues es un sistema monofásico. Bien. Y es importante tener en cuenta para calcular las baterías los días de autonomía. Mañana vemos todas estas fórmulas que se aplican para calcular y armar nuestro kit de paneles. Y ya ir terminando sistemas fotovoltaicos este fin de semana, muchachos. El sábado, ¿ver? El sábado le hacemos a eso y con la aplicación. Señores, ya van a cerrar. Faltan 5 minutos. Si tienen alguna pregunta, lo podemos resolver. Espero les haya gustado la clase, les haya sido útil. De todas formas, es un esfuerzo para ustedes también estar aquí acompañándome. Ah, bueno, no nos olvidemos revisar el proyecto que yo estoy haciendo. Hoy lo revisé con los del SENA, ¿sí? Desde a entender bastantes cositas del proyecto que estoy terminando. ¿Sí? Ya instalé el inversor. Déjenme les muestro cómo va quedando. Ahí como para terminar, ¿les parece? Pues, entonces, Compañero, listo. Entonces, miremos por acá. Señor, ¿qué pasa? Que para acá cabo una ligada o no digo yo, una especie de bonificación a las fincas para una planta solar que venía instalada una electrobomba, o sea, una electrobomba con planta solar. Eso fue un filtro que venía para las fincas donde no había agua potable. Ujú. que revisar el panel que de qué capacidad es. Y el controlador.
Que el controlador es el que nos da, va a cargar la batería. Listo. Primero va al panel, del panel va al controlador y del controlador a la batería. Falta ver si esa bomba funciona con DC, porque puede también funcionar con DC, ¿sí? Y no necesita el inversor. Listo. Listo. Y el voltaje que nos da de salida el controlador debe estar o ser compatible con el voltaje de la batería o del banco de baterías. Entonces, muchachos, les comento, vea, allí ya se instaló en el cuarto, en la subestación, los tres inversores, el controlador, ¿sí? Aquí viene el tubo recogiendo los cables de los strings, allá que salen de los paneles, ¿sí? Aquí otra foto donde ya se ven los dos, la salida de los paneles, digámoslo así, ¿sí? Que van a llegar a este controlador. Primero llegan a primero llegan a un tablero que va a estar ubicado aquí al lado del otro tablero de protección DC, ¿sí? Bueno, aquí si ustedes ven, de ese tablero van a salir a los strings, se conectan acá por debajo al controlador. Y bueno, la tubería se bajó desde el edificio por este lado. Vea. Inicia desde acá. Mire que bajamos la tubería. Miren que hay una marca naranja siguiendo la tubería a casi como a metro y medio. ¿Sí? Se va colocando una franja naranja. Eso lo requiere el retie. ¿Sí? Y bueno, quedó muy agradable a la vista. Prácticamente no se nota. Y pues es importante también la estética, ¿no? Miren la calle se ve en más detalle. ¿Sí? Aquí pues se ve todavía más detalle y bajo al cuarto, entro al cuarto. Ahí esta última foto, entro al cuarto por acá. Lamentablemente pues hay mucho escombro. ¿Cómo? Sí, estuvo metálico y MC. ¿Listo? Galvanizado. Dificultades, hacerle la rosca. La rosca hay que mandarla a hacer o, o hacerla. La verdad es mejor mandarla a hacer. Hacerla es bastante engorroso. ¿Listo? Señor, tubería IMC galvanizada para exterior. Ah, 2 pulgadas. Sí, sí. Con atarraja, sí, sí, sí. Eso en el SENA a uno le enseñaba que con atarraja y que no sé qué, y que fácil. Uno cañaña. Y tras de eso a veces arriesga a dañar la rosca, ¿no? También. Con aceite y ajá. Entonces, ahí involucra mucha experticia, ¿no? Tienen que tener mucha experticia la gente, las personas que lo hagan. Bien, muchachos, a medida que va avanzando el proyecto. Ah, bueno, venga, les muestro un poco el proyecto, pues aquí se ve muy bien configurado lo que son los strings. Mire, el proyecto nos quedó así en el techo. Y eso que ustedes ven en las rayas en colores son la unión de los paneles, los strings. ¿Sí? De hecho, está marcado los strings como centro, izquierda y derecha. Ustedes vieron en la foto que hay tres inversores, ¿no? Izquierda, centro y derecha. Entonces, de una vez, para saber quiénes van a dónde, y de esa manera poder, cuando lo vayamos a mirar en el software en tiempo real, pues vamos a saber la ubicación exacta de los paneles. ¿Listo? La ubicación exacta de los paneles. Algunos accesorios que se manejaron allí. Muy importante este accesorio. Esto es como un clic o una laminita que se coloca en los midclan. ¿Para qué? Para aterrizar, para ya no necesitar ese hilo que va aterrizando todos los paneles, sino que a través del midclan, pues arma esa unión equipotencial. ¿Listo?
esta lámina, de hecho es un accesorio aparte, ¿sí? Este es el bimetálico, sí señor, sí. Y están entonces los headclamp que se ponen en la parte final, el conector del hebrón de tierra, ¿sí? Y los rieles también deben estar en sus uniones. Hay uniones para rieles, vienen, de hecho las venden, y pues también deben estar aterrizadas, equipotencializadas. ¿Listo? En esta parte sí toca colocar ese puente que le llamamos. ¿Listo? Miren que este es el enclam, este es un accesorio aparte de el de tierra. ¿Listo? Y va uniendo entonces todos los rieles ese hebrón. Va, va uniendo. Señor. Es que cómo conectas primero el positivo o el negativo de los paneles al equipo. Pues no hay un orden específico. La verdad, no, no hay un orden específico. ¿Por qué? Porque como yo estoy utilizando también optimizadores, ¿sí? Yo estoy utilizando los optimizadores y los optimizadores, si lo miramos acá en este unifilar, ¿sí? Van entre el panel, ¿sí? Y el tablero de protecciones. A la final yo lo que conecto es el optimizador y el optimizador se enlaza con el controlador y él no da la atención o no deja pasar la atención hasta que pues no se cierren por orden del controlador, ¿sí? Mientras que no está cerrado, está dando un voltio, ¿listo? Que es lo que decían en la presentación. Pero él también funciona como un controlador de los paneles y el optimizador me permite a mí saber qué panel está ubicado en qué sitio, ¿sí? Lo que no pasa con los sistemas convencionales. ¿Cómo? Sí, 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 señor. A ver, en una batería yo qué conecto primero, el positivo o el negativo. ¿Qué me representa a mí más riesgo? Eh, El positivo, ¿cierto? Sí, exacto. Prefiero que no me quede por ahí volando el positivo. El primero que conecto es ese. Listo. Ay, sí, ¿para qué? ¿Para qué? Pero ese optimizador lo que hace es una función, pues, que le facilita a uno mucho las conexiones. A ver las otras foticos, permítame, yo las envío por acá, a ver a quién se la envíe. A ver, a Harold. Oigan, Inge, Señor. yo no sé que en el país estamos como en un periodo donde se van a pagar varias ciudades, que van a haber subestaciones esenciales que van a tener que quitar el servicio porque hay como una demanda y no va a ser suficiente. Sí, sí, eso es lo que comentan. Va a haber más trabajo para los electricistas. Entonces vamos bien aprendiendo todo eso. Muchachos, ya son las 10:20, les agradezco mucho la compañía. Mañana, si quieres, seguimos revisando el proyecto, les muestro más fotos, las organizo. Hoy apenas terminamos de instalar el optimizador y hacemos el ejemplo el sábado, digo. ¿Listo? Sí, eso te vamos a hacer. Bueno, muchachos.